Ok. El libro de Ageo, capítulo 1. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces, el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, el pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, amigos, saludos y bendiciones desde aquí, desde la bella ciudad de Pomona, California.
su hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio, dándole la bienvenida a todos ustedes una semana más, un lunes más de mensajes proféticos. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana y que estén comenzando con el pie derecho su primer día de la semana, hoy en este día. Y bueno, les doy la bienvenida a los que ya están presentes, Lindsay Marketing por acá por Instagram, y a todos los que por ahí se presenten, mi hermana Alondra Costa también, que ya está presente. Gracias, hermana, por estar ahí. Que el Señor te bendiga grandemente en este día. Y bueno, para todos los que después se conecten o los que ya estén conectados, mis hermanos, mis amigos, pues la verdad que cada semana yo compruebo cómo pues no estoy tan lejos de la verdad. La verdad que no estoy fuera de orden como muchos piensan, porque si usted se va a dar cuenta, o si ya se dio cuenta con el audio, nuestro Dios siempre ha estado interesado en que en ese tiempo el pueblo de Israel, o en este caso ahora la iglesia de Cristo, que haya orden, que seamos ordenados y que seamos obedientes, que le seamos fieles a su palabra, que honremos su palabra. Es una de las maneras como podemos honrarle y glorificarle, obedeciendo su palabra, guiándonos por su palabra en todos los sentidos, mis hermanos, habidos y por haber. Seamos ministros o no seamos ministros, pero mayormente a los que ya tienen una responsabilidad. Como usted va a poder ver, Dios al profeta Ageo lo manda a exhortar, de alguna manera a reprender al pueblo, pero va directamente con dos personajes, con dos hombres que estaban en representación en ese tiempo del pueblo, que era Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo del sacerdote Josadac. Es otro Josué, no es el mismo Josué, porque son tiempos diferentes. Yo creo que por eso Dios, para identificarlo, le da el nombre de su padre, el sacerdote, Josadac. Y bueno, y también poco a poco vamos a ir viendo cómo fue necesario que Dios, a través de las palabras que le mandó por medio del profeta, despertó primeramente el espíritu, el ánimo de Zorobabel, pero también de este personaje llamado Josué, pero no solamente de ellos dos, también del remanente del pueblo. Y eso me dio a mí una enseñanza muy grande, pero poco a poco se los voy a ir introduciendo. Ahorita voy a comenzar con lo que es el mensaje, como normalmente lo aplico. Y bueno, después de haberles saludado, haberles dado la bienvenida, pues voy ahora sí a comenzar con el mensaje de esta semana, de este lunes, de mi serie de mensajes proféticos. Y el personaje que nos corresponde en este día, mis hermanos, mis amigos, como les acabo de comentar, es el profeta Ageo, el personaje número 24 ya de nuestra serie, el profeta Ageo. Y para empezar, mis hermanos, mis amigos, pues el nombre de Ageo, ya como costumbre de cada semana, me doy a la tarea de buscar información para compartirles. Y el nombre de Ageo, mis hermanos, mis amigos, del hebreo al latín, significa celebrar o reunirse para una fiesta. Vuelvo y repito, el nombre de Ageo, del verbo ahak, del hebreo al latín, significa celebrar o reunirse para una fiesta. En los tiempos pasados, mis hermanos, mis amigos, Dios hablaba del tabernáculo de la reunión, donde se reunían para celebrar las fiestas. Y después del tabernáculo de reunión, después vino la primera
formación o la primera construcción del templo, el cual David, uno de los profetas de Dios, uno de los reyes, el rey David, mejor conocido, sentía en su corazón o tenía en su corazón el deseo, la intención de construirle un templo a Jehová. No estaba conforme el rey David nada más con que el Señor estuviera en carpas o en tabernáculos, sino que él quería llevarlo a otro nivel y quería construirle un templo, mas el Señor no se lo concedió, no se lo permitió. Le dio algunas razones por qué, pero sin embargo, aunque no le concedió el deseo a él mismo personalmente, sin embargo, él antes de morir en vida tuvo el privilegio de saber que Dios no estaba desechando del todo la idea, sino que Dios se había de alguna manera guardado ese acontecimiento para que lo realizara uno de sus hijos, uno de los de su descendencia. Y en este caso pues hablamos del rey Salomón. Mis hermanos, la primera construcción del templo fue de una manera poderosa, sobrenatural, muy sonada, muy reconocida, muy poderosa. El poder de Dios se movió de una manera tan poderosa en todos los sentidos, tanto para la construcción como para la celebración. En la construcción, obviamente David aportó una gran cantidad o todo lo que pudo para ayudar a su hijo Salomón a llevar a cabo ese deseo que compartían los dos, ¿verdad? Ahora, la construcción del primer templo llevó la ocupación de cientos de hombres, una gran cantidad de oro y de plata y de bronce, y no solamente eso, sino el apoyo también en este caso del gobierno, el apoyo de grandes, vamos a decir, talentosos, pero creo que uno de ellos, llamado Unit o Omni, más o menos por ahí su nombre, fue el más talentoso porque fue el que creó o realizó la construcción de casi todo lo de adentro, lo que venía siendo el lugar santísimo y el lugar santo, todo conforme Salomón se lo iba pidiendo, se lo iba de alguna manera ordenando, él lo iba realizando porque era realmente talentoso. ¿Por qué traigo esto, mis hermanos? Porque hubo una grande diferencia en la construcción del primer templo a la reconstrucción del segundo templo. No le podemos llamar la construcción del segundo templo, sino que le llamamos la reconstrucción porque, dicho de paso, no era el primer templo, era el segundo templo. Y en este caso, pues bueno, la segunda o en la reconstrucción del templo, usted se va a dar cuenta que ahora encontramos a un pueblo de Dios rebelde, desobediente, a un pueblo de Dios idólatra, a un pueblo de Dios injusto, todo lo contrario o muy diferente a lo que fue el Israel de la construcción del primer templo. Recordemos que Salomón pues era grandemente bendecido de parte de Dios y por ende su sabiduría ayudó para que el pueblo pasara por 40 años de paz. 40 años de paz. Y obviamente en esta la reconstrucción usted se va a dar cuenta que fue muy diferente. Ahora el pueblo de Dios estaba en constante rebeldía delante del Señor, en constante rebeldía, en constante injusticia para con la gente, para con los demás. Y Dios tiene que levantar a un hombre llamado Ageo, al igual que los otros profetas, que Miqueas, al igual que Oseas, al igual que Nahud, al igual que otros profetas, menos Habacuc. Pues por lo regular siempre le hablaban sus verdades al pueblo. Siempre lo reprendían, lo exhortaban, le decían lo que no estaba haciendo bien, lo que a Dios no le agradaba,
como profetas del Señor que eran, que tenían la revelación. Dios les mostraba a través de sueños, a través de visiones, a través de la voz del Espíritu Santo, a través de muchas formas, incluso hasta del conocimiento, cómo el pueblo estaba desordenado, cómo el pueblo, y en este caso pues incluyendo a los sacerdotes y a los falsos profetas, cómo estaban dirigiendo de una manera errónea al pueblo, y Dios tenía que levantar profetas para que se los hicieran saber. Porque Dios quería que de alguna manera corrigieran su camino. Dios quería que de alguna manera enderezaran su camino, su paso. Porque no era la voluntad de Dios, ni el deseo de Dios, mucho menos estarlos disciplinando, estarlos castigando, como yo creo. Como yo creo, sin temor a equivocarme, que en estos tiempos tampoco es la voluntad del Señor, ni la intención, ni el deseo de estar castigando, de estar disciplinando. Mas Él lo hace porque nos ama, como lo hizo en ese tiempo, porque amaba a su pueblo, porque sabía que los enemigos estaban ahí acechando a diestra y a siniestra para destruir, para derribar, para acabar con lo de Dios, en este caso su pueblo, como también hoy día el diablo y todos sus demonios, como dice Filipenses, ¿verdad? Potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, que están atentos, están, vamos a decir, puestos para en el momento en que los hijos de Dios, los siervos de Dios, desobedecen la palabra, para poder actuar, porque para ellos son puertas abiertas. Mira, mi hermano, mi amigo, entre menos desobedezcamos la Biblia, entre menos ignoremos la Biblia, entre más obedezcamos la Biblia, entre más ordenemos nuestra vida a la Biblia, entre más nos alineemos a la Biblia, menos puerta le dejamos al diablo y a sus demonios abiertas para que pueda actuar en contra nuestra. Esa es una realidad. Y tanto Dios en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Pacto, en estos tiempos, Dios sigue siendo el mismo. Tanto amó a Israel, su pueblo, como ama a la iglesia hoy día. Y Él desea que la iglesia, al igual que su pueblo, se ordene, se alinee, que obedezca su palabra, que se alinee a su palabra. Y en este caso, principalmente los dirigentes. Los dirigentes. Por eso es que, mi hermano, no es algo del Ruiseñor. No es algo de Javier Gustavo. O de Gustavo Javier, que es mi nombre real, Gustavo Javier. Pero mi nombre artístico, pues, es Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Pero mi nombre, vamos a decir, real es Gustavo Javier. Pero bueno, eso no importa, eso es irrelevante. Pero vean, es la voluntad de Dios, no es cosa de Javier Gustavo. Es la voluntad de Dios que su iglesia esté lo más posible alineada, lo más posible ordenada, para que no le dé lugar al diablo, para que no abra puertas y que él pueda actuar y que pueda detener la obra del Señor. Es la única manera como el diablo puede estorbar o puede torcer o desviar la obra de Dios, en este caso hablando las iglesias, cuando no se respeta su palabra, cuando no se obedece su palabra, cuando los dirigentes no tienen el cuidado o la atención de, al estar guiando, al estar dirigiendo, al estar enseñando, al estar instruyendo, al estar capacitando, al estar discipulando, si no tienen el cuidado de no salirse de la Biblia, si no tienen el cuidado de no desviarse de la Biblia, que es la palabra de Dios, la lámpara, pues entonces son puertas abiertas que le abren al enemigo, para que el enemigo pueda obrar y pueda estorbar la obra de Dios, la pueda desviar o la pueda torcer. Entonces, en esos tiempos Dios levantaba profetas, porque ya les había puesto jueces, ya les había puesto reyes, ya les había puesto sacerdotes, pero el pueblo, pues, constantemente se desordenaba, constantemente se desviaba, y Dios tuvo que levantar profetas para que les hablaran fuertemente, para que les hablaran directo, y no mentiras, verdades. Porque Dios les revelaba a sus profetas lo que estaba pasando en medio de la congregación. Pero bueno, eso solamente es una introducción. Ahora sí, vean.
La reedificación o construcción del templo de Dios. Por siglos los profetas estuvieron exhortando al pueblo de Dios, para que se corrigieran y se volvieran de su mal camino. Cabe mencionar que todo lo que yo les voy a leer, lo que les leo cada semana, es algo que yo me pongo, vamos a decir, en la tarea de hablar con Dios, sentarme y estar conectado con Él y empezar a escribir y confirmarlo con la palabra, con la escritura, cada cosa que yo voy escribiendo. Eso para estar seguro 100% que realmente es el Espíritu Santo quien me está guiando, quien me está inspirando a escribir. Y tengo la confianza, tengo la fe, tengo la certeza, porque pues ya por varios años Dios me ha inspirado a escribir. Y pues bueno, trato de dar de gracia lo que de gracia recibo, y lo que quiero es compartirles lo que el Señor me va dando. Entonces, ahora, por siglos los profetas estuvieron exhortando al pueblo de Dios para que se corrigieran y se volvieran de su mal camino. El problema entre Dios y los hombres era que ellos, al practicar sus idolatrías y sus injusticias, se hallaban constantemente violando y desobedeciendo el pacto de Dios. El pacto de Dios tiene mucho que ver con las leyes escritas tanto en Levíticos como en Deuteronomio, que no se las voy a leer ahorita ni se las voy a deletrear. Pero usted sabe, si usted es lector o lectora, si a usted le gusta escudriñar la palabra de Dios, usted va a saber de lo que estoy hablando. Las leyes de Deuteronomio, las leyes de Levítico, son en parte, de alguna manera, los requisitos en el Antiguo Testamento para la obediencia a Dios y la lealtad al pacto. El pacto de salvación, obviamente. Ahora, el mensaje de los antiguos profetas para Israel era bien claro. Les decían en su cara: por ser idólatras y por ser injustos con los demás, el Señor les levantará al ejército babilónico para que venga contra ustedes y los destruya. O sea, los profetas constantemente, varios, le estuvieron hablando a Israel: porque ustedes, por ser idólatras y por ser injustos, por practicar la injusticia, Dios les levantará. Era profecía, eso ya era profecía, no era una advertencia, esa ya era profecía. El Señor les levantará al poderoso ejército de Babilonia para que venga contra ustedes a destruirlos. Y si nos damos cuenta, mis hermanos, mis amigos, recordemos en los programas pasados cómo Dios habla acerca de eso por medio de algunos de sus profetas, que precisamente al ejército babilonio, en este caso comandado o guiado por el rey de Babilonia, sí fue levantado de parte de Dios para ir contra Judá y contra Jerusalén y contra Samaria por causa de su pecado. Jerusalén era conocido como la sede de la idolatría, Samaria primeramente, y Judá por la rebeldía. Entonces, es que Dios nunca va a hacer nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Dios no castigaba a Israel o lo disciplinaba sin hacérselo saber. Tenemos a Nínive. Dios envió al profeta Jonás, pero esa sí fue una advertencia, advertirles que si no se arrepentían, en 40 días Nínive sería destruido. Esa era una advertencia. Pero en otros casos, como ya Dios miraba que el pueblo estaba completamente desviado de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus leyes, y que estaba completamente arraigado a dioses ajenos, en este caso a la idolatría, pues Dios de alguna manera tenía que hacer valer su poder, su justicia. Él los había sacado del pueblo de Egipto, Él los había liberado. O sea, en otras palabras, era su pueblo, le pertenecía. Entonces, su pueblo no podía estar en manos o estar en pos de otros
dioses que no fuera Él, porque nuestro Dios es conocido como un Dios celoso. Y por esa celosía y por su amor es que Él actuaba. Y los disciplinaba, los castigaba para poderlos corregir, para poderlos guiar nuevamente a sus caminos. Entonces, vamos a ver aquí que la destrucción de la que hablaban, vamos a ver aquí que el profeta Ageo comienza a mostrarle al pueblo el descontento de Dios. Y empieza en el primer capítulo de esta manera. Les hace saber y les dice, ustedes dicen, le habla al pueblo, ustedes dicen que no es el tiempo para pensar, o no es el tiempo para ni siquiera tener una idea, ni siquiera de la reconstrucción del templo. Dice, ustedes se preocupan únicamente en sus posesiones terrenales. Ustedes se preocupan en construir las casas más lujosas. Ustedes se preocupan en tener las mejores viviendas, en este caso podrían ser incluso en este tiempo, para poder decir, si lo transformamos ahora, mansiones, posesiones terrenales. Dice, y el Señor ha dicho que por cuanto ustedes han hecho tal cosa, por cuanto ustedes han menospreciado tan solamente la idea de reconstruir su templo, su casa, y por estar nada más pensando en obtener la mejor casa, las mejores posiciones, dice, ahora el Señor ha dicho, por causa de eso es que se les ha venido todo lo que se les ha venido últimamente. Por causa de eso, y les enumera y les empieza a decir, se ha detenido la lluvia de los cielos, se ha escaseado el alimento. O sea, le empieza Dios por medio de Ageo a darles una lista de todo lo negativo que estaban viviendo, de todo lo negativo que estaba aconteciendo en sus vidas por causa de su idolatría, por causa de su injusticia y por causa de su amor propio. Por causa de amar su propia vida, de amar su propia vida, me refiero porque su deseo era estar bien yo, que esté bien mi familia, tener la mejor casa, comer la mejor comida. O sea, en otras palabras, si yo estoy bien, no me importa lo demás. Si yo estoy bien, ¿qué importa que la casa de Dios, que la iglesia no esté trabajando bien? Y eso es peligroso, mis hermanos. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos de ser celosos y temerosos y tener amor por la obra de Dios y amor precisamente por su presencia. El que ama a Dios, ama la obra de Dios. Y si amas la obra de Dios, debes de experimentar el celo de Dios también. Te debes de regocijar porque tienes el Espíritu Santo cuando las cosas se hacen bien en la iglesia. Cuando la iglesia del Señor está trabajando correctamente y está haciendo las cosas correctamente, si tenemos el Espíritu Santo nos debemos de regocijar. Pero también, si la iglesia o las congregaciones están haciendo las cosas mal, así como el Señor siente, también nosotros debemos de sentir. Si tenemos el Espíritu Santo, debemos de ser celosos. Celosos de su obra, celosos de la doctrina, celosos de su palabra. Es necesario. Pero bueno, aquí Dios por medio de Ageo le empieza a decir al pueblo, porque ustedes, en el capítulo 1 obviamente, porque ustedes no piensan en la reconstrucción de mi casa, de mi templo, porque ustedes no piensan en restablecerla, en reconstruirla, dice, el Señor está molesto, el Señor no está contento, el Señor no está de acuerdo con los pensamientos de ustedes, el Señor no está de acuerdo con la manera como ustedes se están comportando, dice. Y por eso dice, la destrucción de la que hablan incluía la destrucción de la que habló el profeta Ageo, incluía la del templo de Salomón. O sea,
la llevada del pueblo. Ah, no, perdón, esta es otra parte, perdóneme. Estoy en otra escritura que también lo voy a compartir. Ok. Aquí mire, en Segunda de Reyes, todo el capítulo de Segunda de Reyes, en el 587 antes de Cristo, la destrucción de la que hablaban incluía la destrucción del templo de Salomón y la llevada del pueblo al asilio o cautiverio, y todo eso ocurrió en el año 587. O sea, en el tiempo, en el 587 antes de Cristo, en esos tiempos los reyes, en Segunda de Reyes está este tema, en esos tiempos se empezó a hablar, e incluso los profetas empezaron a profetizar de la destrucción del templo, y se refería al levantamiento precisamente del ejército babilónico que vendría para asiliar a Israel y para destruir el templo. Y eso ocurrió en el año 587, o sea, les estoy hablando de lo que pasó, de la primera destrucción del templo. Ahora, en el 520 antes de Cristo, en el mes Elul, que para nosotros es el mes número 6 o el sexto mes, que para nosotros es conocido como el mes de agosto. En ese mes, a los 2 años del reinado del rey Darío, el profeta Ageo recibió del Señor un mensaje para quien en ese entonces era el gobernador de Judá, y me refiero a Zorobabel, un hijo de Salatiel. Pero el mensaje también era para Josué, el hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, Dios escogió a 2 personajes, a 2 hombres, un hijo de un sacerdote o un sumo sacerdote, y a Zorobabel, que también, según tengo entendido, era hijo de uno de los otros reyes también. Ahora, por un periodo o un lazo de 4 meses, el profeta Ageo se pasó hablándoles, diciéndoles que sus prioridades no eran las correctas. Les decía: ustedes solo piensan en sus posesiones terrenales, o sea, se preocupan en tener las mejores casas, las más lujosas. Y luego dice: y dicha confrontación de Dios, o sea, Dios tuvo que confrontarlos por esta razón, como les había comentado. Creo que me adelanté, pero ahora sí voy en orden. Dicha confrontación de Dios por medio de su profeta ante esa situación no se hizo esperar. Esto porque los israelitas ni siquiera consideraban la idea de restablecer o de reconstruirle su templo al Señor. Y Ageo los confronta con una pregunta, y la pregunta fue la siguiente. Con esta pregunta, Ageo sacudió sus conciencias. Recordemos que yo les hablé la semana pasada, y se los voy ahora a recordar, que cuando no está el Espíritu en la vida de una persona, ni se atiende tampoco a la escritura bíblica, queda la conciencia. Y Dios tanto puede hablar a la conciencia como nos habla al Espíritu, ya sea personal, de espíritu a espíritu, o por medio de la palabra. Entonces, en este caso, como ellos estaban desatendiendo tanto la presencia de Dios como la lectura también de en este caso los pergaminos o del Pentateuco, que en ese tiempo era lo que existía, pero ellos estaban prácticamente alejados de todo eso, pero tenían una conciencia, y Dios les sacudió la conciencia por medio de las palabras que les habló a Ageo. Vea, Ageo les pregunta: ¿por qué ustedes se construyen las mejores casas para vivir en ellas, mientras que mi casa, la casa del Señor, se encuentra arruinada? El profeta con esta pregunta les exhortó y les reprendió, y al decirles: son sus casas más importantes para ustedes que su obediencia y su lealtad al pacto del Señor. Y mire, mi hermano, mi amigo, quiero hacer un pequeño break con esto para entrar y transportar y traer a estos tiempos, a nuestro tiempo, este mensaje. ¿Cómo lo podemos aplicar en este tiempo? De la siguiente manera. Mis hermanos, y esto es una realidad. Si las personas que nos congregamos en las iglesias tomamos el Evangelio
para enriquecernos. Tomamos el Evangelio porque, por decir, yo gracias a Dios y por la misericordia de Dios no lo tomo de esa manera, ni siquiera lo pienso. Pero yo sé que sí hay quienes lo han hecho o quienes lo hacen y quienes lo van a seguir haciendo. Pero vea, esos no son los motivos correctos por los cuales uno debe de seguir el Evangelio o vivir el Evangelio. Los motivos correctos son porque las almas se salven, por traer uno más a los pies de Cristo. El Señor nos confrontó o nos exhortó con una palabra en donde dice, aparentemente no parece exhortación, aparentemente no tiene una relación, sin embargo sí la tiene. Porque el Señor dice, porque para mí una alma vale más o cuesta más que todo el oro del mundo o que toda la plata del mundo. Lo que nos está dando a entender el Señor es que no debe de estar el enfoque en lo que pueda aportarte o en lo que te pueda otorgar o en lo que te pueda dar o ofrecer el Evangelio, sino más bien en lo que tú le puedas dar al Evangelio, en lo que tú le puedas ofrecer al Evangelio. Lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura. La bendición de Dios, la que no añade tristeza. Esa bendición, tarde que temprano llegará, si le somos fieles, si le somos leales. Pero el enriquecerse ilícitamente no viene de Dios. El enriquecerse ilícitamente, y dicho de paso, de una manera, vamos a decir, acelerada, no viene de parte de Dios. O sea, para que Dios pudiera bendecir tan grandemente a Salomón, su reinado, su ministerio duró entre los 40 años. Entonces no es que Dios, o como muchos que piensan hoy día, me voy a hacer pastor porque haciéndome pastor, entonces me voy a hacer de dinero, entonces voy a tener la mejor troca, voy a tener la mejor casa, e incluso hasta dicen voy a tener una esposa muy hermosa. Y tristemente, lamentablemente, muchos sí lo logran, pero lo logran de una manera errónea, de una manera ilícita. No es la voluntad de Dios que nosotros como siervos lleguemos al Evangelio y busquemos el Evangelio pensando en eso. No. Dios quiere que nosotros esperemos por añadidura lo que a Él le plazca entregarnos, lo que a Él le plazca darnos. Mire, a Salomón no le pidió. Salomón le pidió sabiduría y conocimiento porque su intención era ayudar al pueblo. Su intención era edificar al pueblo. Y era un pueblo muy numeroso, por lo tanto, lo que estaba pidiendo era lo correcto. Y Dios lo sabía. Sí necesitaba la sabiduría y el conocimiento para poder edificar y para poder, de alguna manera, guiar correctamente a un pueblo tan numeroso. Entonces, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero también Dios quiere que nosotros nos guiemos por la palabra y que esperemos a que sea Él, si a Él le place, darnos a nosotros por añadidura lo que su palabra dice. Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero hoy día hay personajes, porque créame hermanos, sí los hay, y se lo digo, no solo por conocimiento, sino por el Espíritu, que está sucediendo en este mismo tiempo en diferentes lugares. Que su mentalidad es la misma mentalidad de estos hombres del tiempo de Ageo. Mientras yo esté bien, mientras mis hijos estén bien, mientras tenga la mejor casa, mientras tenga el mejor carro, mientras tenga todo de lo mejor, yo no me preocupo. Y vea, muchas de las veces son personas que viven de una manera tan pasiva, porque ¿en qué le estorban al diablo? En nada le estorba. El diablo no se preocupa porque la gente tenga dinero, porque la gente sea rica, sea millonaria, no, él no se preocupa. Mientras los tenga en una posición
fría, en una posición pasiva, Él no se preocupa para nada. Él se preocupa cuando alguien se levanta a hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien se levanta a honrar la palabra de Dios, a glorificar al Señor obedeciendo su palabra. Ahí sí el diablo se levanta y se va con todo. Pero vea, como les decía, hay personas que sí piensan al igual que estos personajes. Pero vea lo que les dice Dios por medio de Ageo. Por sus pensamientos, por su manera de comportarse, por ser idólatras, por ser injustos y por ignorar la obra de Dios, por no poner atención a la obra de Dios. Ustedes dicen que no es el tiempo para construir o reconstruir la casa del Señor, mas el Señor dice, sí es el tiempo, porque ¿cómo es el tiempo para que ustedes tengan las mejores casas y mi casa esté arruinada? Y mis hermanos, los que estamos dentro de la iglesia, lo que más nos debe de importar es nuestra primera casa, la casa de Dios. Porque todo esto, mis hermanos, la casa donde yo vivo ahora, la casa donde ustedes viven, las mansiones que tienen los pseudoapóstoles o profetas de estos tiempos o los megapastores, mis hermanos, mis amigos, son cosas perecederas. Nadie nos vamos a llevar nada de eso. Por eso nuestra principal casa es la casa de Dios. Hablando espiritualmente, nuestra vida. Nosotros. El vivir una vida santa para Dios, una vida justa, no en una perfecta obediencia, porque eso sería una mentira, pero sí buscando la perfección, cada vez más. Y dándole esa importancia a la casa de Dios. Y no solamente en la construcción de un grande templo, porque usted va a ver más adelante como Ageo les dice, pero por causa de su idolatría y de su injusticia y de su corazón no arrepentido, por no quererse corregir, por no quererse alinear, dice, todo lo que hagan, dice, no será puro. Incluso hasta los lleva y les hace una especie como de una, como digamos, parábola. Y les habla de lo que viene siendo, tampoco se las voy a leer, pero creo que está en, no sé si es Deuteronomio o no, Levítico. En Levítico, acerca de la impureza, acerca de que si una persona toca el cuerpo de un cadáver y después va y toca una comida, dice que les pregunta, ¿será inmunda esa comida? Y los sacerdotes, porque era a los sacerdotes, a los dirigentes, en este caso del pueblo, a los que presentaban de alguna manera la ofrenda al Señor, a ellos les cuestiona, a ellos les trae esta parábola y les dice, ustedes consideran que si una persona muere, o si un muerto, si está un muerto y de repente ustedes lo tocan, y después de que lo tocan, van y tocan el pan, ¿será el pan limpio? ¿Será puro o será inmundo? Y los sacerdotes conocedores precisamente de esa historia dicen, no, pues no será puro, estará contaminado. Y él les dice, pues eso mismo pasa con ustedes. Por su pecado, por su deslealtad a Dios, por su infidelidad a Dios, dice, todo lo que ustedes hagan también será impuro, incluyendo hasta la construcción del templo. En otras palabras, si ustedes no se alinean con Dios, si ustedes no se ponen de acuerdo con Dios, entonces las cosas que ustedes hagan no van a tener el resultado que ustedes esperan. Y eso está pasando hoy día, mis hermanos, mis amigos. Vean, ¿por qué le digo esto? Mira, hay iglesias pequeñitas, como hay iglesias medianas y como hay iglesias grandes. Y en las tres está pasando el mismo problema. Ahora le explico por qué. Por no hacer las cosas como Dios dice en la palabra, en la Biblia, no reciben los resultados que ellos esperan. Es una iglesia
que tiene 20 años con 100 almas, eso quiere decir que Dios no está haciendo gran cosa ahí. Porque la voluntad de Dios es ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de aumento en aumento. Y todo eso significa crecimiento. Pero un crecimiento ordenado. Un crecimiento alineado. O sea, en la perfecta voluntad de Dios. Pero vea, eso es algo que lo podemos decir hasta normal. Todo lo que tú cuidas, todo lo que tú cultivas, va a dar frutos y va a crecer. Por ejemplo, una persona que le gusta, por ejemplo, ser un hacendado, muchas de las veces comienza o llega a hacerlo comenzando en lo poco, en lo pequeño, pero hace bien su trabajo, cultiva bien la tierra, siembra bien la tierra, la prepara, la cuida, y esa tierra le va a ir dando frutos y el fruto le va a ir haciendo crecer la tierra, cada vez va a tener más posesión de tierra. O lo mismo, también, una persona que le gusta los negocios, estudia, se prepara para saber cómo hacerlo, y después de que sabe cómo hacerlo, ya con experiencia y ya con conocimiento, empieza a hacer crecer su negocio, empieza a hacerlo fructificar, a florecer, y empieza a convertirse ya en un empresario cuando hace las cosas bien, cuando hace las cosas ordenadas. Ahora, puede haber algunos que lo logren también desordenadamente, desalineadamente, pero tarde que temprano se quedan sin nada. Tarde que temprano se les vuelve nada. Es lo mismo. Hay muchas iglesias, tanto pequeñitas como medianas como grandes, que tienen grandes deseos, grandes propósitos, grandes planes de llegar a ser una mega iglesia. Y no está mal el pensamiento, no está mal la idea, porque vuelvo y repito, es la voluntad de Dios, porque Él mismo lo demostró por medio de Pedro. Pedro tuvo el privilegio de parte de Dios de con un solo mensaje convertir, transformar. No solamente congregar y entretener, no. ¿Cómo se dice? Convertir y transformar a 5,000 almas. Almas que dieron frutos y que lograron que se expandiera más el reino de Dios. Después volvió a predicar y dio un mensaje otro mensaje, y en ese otro mensaje Dios volvió a respaldarlo y le dio el privilegio y la oportunidad de tocar el corazón de otros 3,000 hombres inconversos para que fueran transformados, convertidos al evangelio de Cristo. Y ahí podemos ver ya a 8,000 almas, 8,000 almas completamente transformadas por el poder de Dios, que después ellos mismos, con la ayuda de Dios obviamente, ya siendo discípulos de los apóstoles, hicieron que la iglesia creciera más. ¿Pero por qué? Porque si haces las cosas como las hace tu maestro, en este caso Cristo, tenlo por seguro que el fruto va a llegar, tenlo por seguro que el crecimiento va a llegar, pero un crecimiento genuino, un crecimiento que puede incluso irse sin parar. Porque ve, Pablo y Pedro en tan poquito tiempo evangelizaron todo Asia Menor. Pablo, Pedro, Bernabé, Juan, Timoteo, Tito, los que andaban con ellos, apoyándoles, ellos aprendieron de ellos. Los apóstoles aprendieron de Cristo, y los que discipularon a los apóstoles aprendieron de los apóstoles. Y como referencia, el apóstol de apóstoles, Jesucristo, ya por la palabra escrita. Entonces, eso es bien importante. No se puede llegar a grandes metas correctamente para que se pueda mantener, porque la Biblia dice que lo que no es de Dios, tarde que temprano se desborona. La casa que no está sembrada sobre la roca, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan las turbulencias, no va a resistir,
porque no está sembrada sobre la roca, no tiene la fuerza o el poder suficiente para mantenerse de pie. Y ese es un ejemplo para la iglesia también. Las iglesias que no están sembradas sobre la roca, tarde que temprano, así tarden 30, 40 años, pero un día van a venir abajo. Y vuelvo y repito, no es el deseo del ruiseñor, es Biblia, es palabra de Dios. Y alguien la tiene que hablar, alguien la tiene que enseñar. Entonces, por ejemplo, vean. Ok. Para poder mostrarles lo que dije al principio. Si ya les demostré bíblicamente que sí puede crecer y que sí puede dar fruto una iglesia ordenadamente, correctamente, de alguna manera bien supervisada por el Dios del cielo primero, pero también por el personaje que esté al frente de tal congregación o de tal iglesia. Porque déjeme decirle, en 20 años, ahora voy con una iglesia mediana, una iglesia de 2000 almas, que ya tiene, vamos a decir, 15 años, o bueno, voy a bajarle, 10 años. 10 años y logró llegar a 2000 almas. Ok. ¿Por qué se tiene que estancar? ¿Por qué se ha de estancar? Hay una razón. Ahí tiene que analizar el dirigente de la iglesia la razón y no irse a buscar culpables en medio de la congregación. Es que porque son desobedientes, porque le dan la espalda al Señor, porque no se alinean, porque no aman al Señor, porque no aman la obra. Antes de pensar todo eso, mis hermanos, mis amigos, con todo respeto se los dice Javier Gustavo, con todo respeto, primero hay que ver si es que no se está deteniendo la bendición del cielo. Porque vea, aquí podemos ver en esta historia cómo Dios por medio de Ageo despierta el espíritu de Zorobabel y despierta el espíritu de Josué, el hijo del sacerdote, no recuerdo cómo se llama, lo despierta, pero vea, no solamente despierta el espíritu de ellos, el ánimo, la motivación, el deseo, la pasión y la fuerza, no, sino que también despierta a Dios por medio de Ageo con su palabra, con el poder de su palabra, al remanente del pueblo. Y eso es, mis hermanos, mis amigos, lo que muchos dirigentes no han comprendido. El querer levantar un ministerio poderoso, si el Señor no despierta con su espíritu a los que están ahí congregados, es imposible que lo puedan lograr. Entonces, lo primero que debe hacer un dirigente, al igual que un Salomón, al igual que un Esdras, al igual que un rey David, al igual que esos grandes hombres de Dios, lo primero es: Señor, es tu pueblo, Señor, es tu iglesia, Señor, si ellos no tienen el Espíritu Santo, si tú no les das el Espíritu Santo, esta iglesia no va a poder caminar en orden pareja. Porque puede que el dirigente tenga el Espíritu Santo, puede que algunos vamos a decir, líderes espirituales tengan el Espíritu Santo, pero si la mayoría de la congregación no tiene el Espíritu, porque Dios no se los ha dado, esa iglesia no va a caminar en orden, no va a caminar como un solo hombre, no van a caminar unidos para poder trabajar. Ahora, si trabajan obligados, si trabajan sobrecargados, porque el Señor dijo: no le pongas carga a ninguno, y menos si tú no la puedes llevar. Entonces, mira, mi hermano, mi amigo, y el Señor me ha dicho, no se necesita tanto cuando el Espíritu Santo está, porque Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, cuando los dirigentes de las iglesias quieren trabajar con un pueblo que no está preparado, que no está capacitado por el Dios del cielo, es imposible. O es más difícil. Es imposible que trabaje ordenadamente. Es más difícil que lo van a hacer trabajar, pero va a trabajar desordenadamente. Porque si no tiene el Espíritu, Dios no lo respalda.
Si no tiene el Espíritu Santo, Dios no lo apoya. Porque no puede tener a alguien un ministerio espiritual sin ser espiritual. Eso es ilógico. Entonces, vea, una iglesia de 20 años. Bueno, le voy a bajar otra vez, de 10 años. Que ya llegó a 2000 almas. Pero pasan otros 10 años y no puede pasar de ahí. Es una iglesia que puede estar pasando por una situación como la que pasó el pueblo de Israel. 40 años en el desierto dando vueltas en el mismo lugar, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta en el mismo lugar, sin poder llegar a entrar a la tierra prometida. Ya estaban cerca de la tierra prometida, mas no podían entrar porque el Señor los tenía dando vueltas y vueltas y vueltas por 40 años. O 37 años, porque creo que en 3 años, o no, perdón, creo que en 3 meses o 6, o de 3 a 6 meses fue que llegaron a la orilla. Pero pasaron 39 años, casi cerca de 40, sin poder entrar. Y eso es lo que está pasando hoy día. Las iglesias que hace 10 años tenían 2000 almas, deberían de estarle presentando al Señor ahorita unas 12,000 almas. Bajita la mano. ¿Por qué? Porque si 5,000 se le convirtieron al Señor por el mensaje de Pedro, y esos 5,000 ganaron a otros. Todos los que tenemos el Espíritu Santo y que amamos la obra de Dios, ya hemos ganado a alguien. Aunque sea 1, 2 o 3 o 5 o 10, 20 o los que sean. Pero ya hemos ganado a alguien para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una iglesia que tiene 2000 almas en 10 años siga con al mismo tamaño, el mismo nivel? Quiere decir que esa iglesia no está yendo para ningún lado. Si se mantiene en ese mismo número, no está yendo para ningún lado. Unos se van, otros llegan. Es como una fuente que no deja de tirar agua, pero no es la misma agua. La que tiró hace media hora ya se fue. Es lo mismo. A una iglesia llegan, vamos a decir, 100. Pero esos 100 no se quedan, se van. Y después llegan otros 100. Por la manera como trabaja la iglesia. Que la iglesia es una iglesia que constantemente está haciendo que evento de esto, que evento de lo otro, que una conferencia, que un día del amigo, que un día del pastor. O sea, constantemente son iglesias que están trabajando y que están haciendo y que se están moviendo, pero no van a ningún lado. Porque si no aumentan el número, quiere decir que se detuvo la bendición del cielo. La mano de Dios no está dejando avanzar a esas iglesias porque hay algo que no está bien ahí. Y eso es lo que Ageo y lo que los otros profetas y lo que hoy día Javier Gustavo está enseñando. Para beneficio de las iglesias de estos tiempos. Lo que hizo Ageo pues ya pasó en aquel tiempo. Lo que hizo Miqueas, lo que hicieron grandes hombres de Dios para su tiempo, para sus pueblos, ya pasó. Que nos puede servir, es útil para estos tiempos, sí. Pero hoy día también Dios tiene apóstoles y profetas. Que al igual que ellos tienen el conocimiento o tenemos la revelación, tenemos la unción del Espíritu Santo y el entendimiento porque tenemos la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo es la que nos ayuda a entender la Escritura para después poder nosotros desenvolverla y enseñársela a ustedes, explicársela. Entonces vean, voy a volver otra vez al mensaje. Ahora les dice Ageo a estos personajes, primeramente a Zorobabel, que era uno de los dirigentes del pueblo en ese tiempo, y también a Josué, el hijo del sacerdote. ¿Cómo se llamaba? A ver, vamos a ver, para no estar ya... a ver, aquí está, vamos a ver cómo se llamaba. No, está al principio. A ver. Los antiguos profetas. Ok. Sacerdote Josadac. Josadac era el padre de ese personaje llamado Josué. Probablemente ellos también eran sacerdotes. No está muy claro en la Biblia si eran sacerdotes o no, pero eran siervos de Dios, eran dirigentes de Dios, eran ministros en quienes Dios puso su mirada. Por eso el mensaje
vamos a decir, primordial o lo principal o primeramente era para ellos dos. Es como un Josué y un Caleb, como un Moisés y un Josué. O sea, para ellos dos era principalmente. Pero a ellos fueron los primeros que Dios despertó su espíritu. A los primeros que Dios motivó por medio de la palabra del profeta Ageo. Pero también al remanente del pueblo. Y vea. Aquí el profeta ahora les dice: pues por esta negligencia ustedes se hallan ahora mismo en severa rebeldía ante su Dios, y es por eso que les ha venido escasez de todo tipo, la falta de lluvia, la falta del producto de lo que ustedes sembran, no tienen lo suficiente alimento para comer, todo lo que ustedes siembran mucho y cosechan poco, esperan recibir un 30 o 40% y les llega nomás el 10%. Las crías de los animales también son escasas, etcétera, etcétera. O sea, vea, iglesia, todas esas cosas fueron por causa de la maldición, de no obedecer el pacto de Dios. Y aunque hoy día podemos decir, ok, pero ese era el pacto de Dios con Israel, sí. Pero hoy día Dios también tiene un pacto con nosotros. Y es el pacto de la gracia. Ok, Dios ya no nos condiciona de la misma manera como condicionó a su pueblo Israel, pero sin embargo, sí nos pide cuentas. No nos va a pedir cuentas nada más cuando estemos en su presencia. Nos pide cuentas todos los días de cómo te comportaste. Tienes que venir a cuentas, tenemos que venir a cuentas todos los días con el Señor. Vea, si hay alguien que no va a cuentas con Dios porque cree que está bien, porque cree que todo lo que hace es correcto, esa persona es una de las personas más pecadoras y que más está atesorando la ira de Dios para su vida. Por eso es que es necesario que constantemente, todos los días, cuando tú te vayas a dormir, te pongas a cuentas con tu Creador por algún pecado. Recuerda que la Biblia dice que aún por dejar de hacer las cosas buenas, ya pecamos. O que también nuestro corazón nos puede engañar y que puede haber pecado en él. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo tú, Señor. Por eso dice, pero tenemos a alguien más grande que nuestro corazón, para que nos pueda de alguna manera redarguir y para que nos pueda de alguna manera hacer entender. Y lo tenemos a Él y tenemos su palabra. El Espíritu Santo a través de una conexión directa, pero también a través de su palabra. Porque la palabra es el Espíritu. Dios nunca te va a decir algo diferente a lo que está en sus escrituras. Por eso es que constantemente el Señor les dice o les aconseja, vayan a la palabra, escúchenme a mí y después vayan a la palabra y comprueben si lo que digo es verdad. De la misma manera con sus pastores en las iglesias o con cualquier predicador en las iglesias, escúchenlo, pongan atención, pero después vayan a la palabra para ver si la palabra prueba lo que escucharon. Esa es la sabiduría de Dios para el siervo y la sierva de Dios. Si no hacemos caso de eso, entonces podemos ser engañados. Podemos ser confundidos. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios nunca va a poder ser confundido. Y si pone atención a la voz del Espíritu, si pone atención al conocimiento de Dios, si ponemos atención a lo que Dios quiere hacer día a día en nuestra vida, nunca vamos a poder ser engañados. Porque al estar conectados con Él, Señor, mira, aquí estoy, sé que no soy perfecto, estoy luchando, estoy intentando ser cada día mejor, pero yo sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Mira, Padre, amanecí hoy en este día, ya voy a mi trabajo, llévame con bien y ayúdame a ser sabio en este día. Cualquier cosa que haya que corregir, házmela saber. Pero si yo nunca le pregunto eso a Dios, ni le pido perdón cuando me voy a dormir, ni le pido perdón cuando en algún momento en el día
No es que tampoco tienes que estar las 24 horas, perdóname, Señor, no. Por lo menos como los profetas. Los profetas oraban 3 veces al día. Acuérdate de tu Creador por lo menos 3 veces al día, si no lo puedes hacer todo el tiempo. 3 veces al día pídele perdón. Porque por una mala mirada, tú puedes hacer pecar a alguien hasta con una mala mirada que le das. Y el Señor dice, mientras tú no te pongas a cuenta con este tu adversario o con esta persona, no me vengas a traer tu ofrenda. Es delicado el evangelio, mis hermanos. Entonces hay que ponernos a cuentas con Dios y Dios nos ayudará, nos dará la paciencia, nos dará la unción, nos dará la gracia para ponernos a cuentas también con nuestros adversarios o con nuestros enemigos o con las personas con las que tengamos problemas. Eso es importantísimo, mis hermanos. Importantísimo. Estar a cuentas con Dios y estar a cuentas con todos. Ahora la palabra dice, cuando tus caminos le son agradables al Señor, aún el Señor, hasta tus enemigos, hace estar bien contigo. ¿Qué más queremos? Hay un grande beneficio estar bien con Dios, que nuestros caminos le agraden. Mas si nuestros caminos no le agradan, podemos meternos en serios problemas. Entonces hay que poner atención. Vea, aquí Ageo les dice, y les dice, aunque ustedes construyan el templo, y aunque traten de seguir sembrando y construyendo y hacer todo lo que quieran, si ustedes no se alinean, si ustedes no se ordenan a la voluntad del Señor, si ustedes no salen de su idolatría, no salen de ser injustos, no dejan de ser injustos con la gente, dice, entonces todo lo que hagan no va a ser justo, todo lo que hagan no va a ser limpio, todo lo que hagan no va a ser puro, aún hasta el templo. Y ellos sintieron temor a Dios por las palabras que el profeta habló. Y al sentir temor y reconocer, ahí el Señor obró con su espíritu y los despertó. Dice, ahí la Biblia dice que despertó su espíritu. Pero sabemos que hay diferentes, vamos a decir, diferentes en las Biblias, diferentes traducciones, que podríamos decir también, y el Señor les dio el espíritu. O como en estos tiempos. Vea, imagínense, en una iglesia de 2000. Voy a retrasar un poquito el audio. Vea, en una iglesia de 2000 o 1500 no se necesitan tantos eventos, no se necesitan tantos... no, lo que se necesita es poder de Dios. Mire, hoy día hacen muchos banquetes y aparentemente, bueno, digo, no está mal. No está mal en pensar en alimentar a la gente, porque sí la Biblia dice, si me ves hambriento y me diste de comer, si me viste sediento y me diste de beber, sí es verdad. A mí lo has hecho, por cuanto lo has hecho a uno de ellos, y a mí lo has hecho, y de cierto no perderás tu recompensa, sí. Pero hablando ministerialmente ya en una congregación, la prioridad no debería estar en que la gente llegue por el alimento físico, en que la gente llegue por el buen trato de la persona, en que la gente llegue por el entretenimiento que hay en los eventos, que porque viene un cantante famoso. O sea, todo eso no está mal. No me malinterprete, no está mal, pero no es lo primordial. No es la visión principal de Dios. Vea, está bien que piensen hacer todo eso, pero antes de todo eso debe de pensar en que haya poder de Dios en la iglesia. Porque de nada sirve que se haga todo eso si el poder de Dios no se está manifestando en la iglesia. Y para que se manifieste el poder de Dios en la iglesia, pues hay que aprender lo de los apóstoles. Hay que aprender la doctrina apostólica. Vea, hay que copiarles a ellos. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, no hay pecado de parte de Dios que usted copie algún personaje bíblico, porque es el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Claro, usted siempre va a poner a Cristo como el apóstol de apóstoles, como el profeta de profetas, como el evangelista de evangelistas, como el pastor de pastores, como el maestro de maestros, pero también honor a quien honor merece. Y es la doctrina apostólica. Lo que Pablo enseñó, si yo lo obedezco y lo enseño, agrado a Dios. Lo que Pedro enseñó,
y yo lo obedezco y lo enseño, agrado a Dios. Entonces las iglesias deben de pensar primeramente, antes de querer ganar la gente con lo que realizan, con lo que inventan, con lo que intentan, que digo de paso, no estoy en contra ni digo que está mal, pero yo digo que haciendo una cosa no dejando de hacer la otra. Primero, alinearse a la palabra. Primero, ordenarse con la palabra en todo, en los ministerios, a la hora que delegas. Si la Biblia dice, así como dice, exactamente, sin quitarle una tilde, ni una jota, ni nada, así como está escrito, así la obedezco. Sin ponerle peros, sin buscarle... Porque hay palabras que son absolutas, que no necesitan de tanta interpretación. Por ejemplo, no fornicarás. No se necesita tanta sabiduría de Dios, ni tanto discernimiento para saber que Dios dice no fornicarás, y no hay que fornicar. No adulterarás, pues no hay que adulterar. O sea, así. O sea, mi consejo humildemente para los dirigentes de iglesias pequeñas, medianas y grandes, que quieren lograr grandes metas, que se ponen grandes metas y que quieren lograr grandes éxitos, esto es lo primero. Primero asegúrense que haya poder de Dios en su iglesia. Primero asegúrense de estar agradando al Señor. Porque el Señor no se va a agradar porque tú caminas 7 millas. No se va a agradar porque tú te desvelas. No se va a agradar porque tienes un montón de seguidores en las redes sociales que te están viendo cada vez que tú abres tu plataforma y que muestras tu iglesia y que no. El Señor no se va a agradar con eso. El Señor se va a agradar, así sea tu iglesia chiquita, sea mediana o sea grande, el Señor se va a agradar cuando tú te preocupes, te intereses en hacer todas las cosas como dice su palabra. Es la única manera que puedes agradar a Dios. Y cuando tú logres eso, mi hermano, mi amigo, dirigente de iglesia, cuando tú logres agradar a Dios verdaderamente, entonces su poder va a descender, o su poder va a fluir. Más bien su poder va a fluir porque ya está aquí. No es que tiene que descender, ya está aquí en medio nuestro. Su poder va a fluir y entonces no vas a necesitar de hacer tantas cosas, ni de intentar tantas cosas, ni de inventar tantas cosas, no. Simplemente con la estrategia bíblica. Solamente. Ahí tienes a Josué. Su estrategia: mi casa y yo serviremos a Jehová. Preocúpate porque en las casas haya orden. Preocúpate porque en las casas, porque son el núcleo de la iglesia. Que el marido sea el que está al frente en un grupo celular en la casa. Que el marido sea el que está al frente en cualquier ministerio. Y su esposa como ayudante. Porque ese es el orden de Dios. Si tú no quieres hacer eso, por lo que sea, no quieres obedecer esa palabra, entonces se detiene la bendición del cielo. Como lo hizo Dios ahí con... A nosotros Dios no nos ha castigado ni nos ha disciplinado de la manera como disciplinaba a Israel en aquellos tiempos. Eso es lo que yo pienso hasta ahorita. Pero lo podría llegar a hacer el Señor. Imagínense que nos castigue con 7 años sin lluvia. Que se escaseara todo lo que se le escaseó a Israel. Vea, Dios amaba a Israel, pero lo pasó por situaciones bien complicadas. Constantemente Dios los estaba disciplinando y 2 o 3 veces les detuvo la lluvia del cielo. Imagínense que Dios hoy en este tiempo, después de tantos, de tanta palabra y de que el Espíritu Santo está aquí, o que los 7 Espíritus de Dios están sobre toda la tierra, y que los ángeles y los arcángeles y los querubines están para ayudar a la iglesia, para ayudar a los redimidos, y que todavía así los dirigentes no quieran acatar las órdenes de Dios, no quieran alinearse a la perfecta voluntad de Dios y hagan las cosas a su manera, o dicho de paso peor, tomando estrategias del mundo, estrategias y sistemas que le pertenecen al diablo, porque el mundo está bajo el poder del maligno y Dios se lo ha concedido. El mundo está bajo el poder del maligno. Todo lo que pertenece al mundo lo gobierna el diablo. Entonces no es necesario ni es de sabios meter las cosas del mundo a la iglesia. No es necesario, dice el Señor, ni tampoco es de sabios. ¿Para qué? Si en la palabra tenemos las estrategias, en la Biblia tenemos todo. Cómo ser exitosos,
cómo ser vencedores, cómo lograr grandes metas. En la Biblia está. ¿Para qué buscar estrategias del mundo? ¿Para qué copiar sistemas del mundo? No es necesario. Aquí está el instructivo. No hay más. Ahora, vea, un poquito de historia. Habían pasado ya 500 años de la construcción del primer templo, el templo de Salomón. Ageo motiva con sus palabras al pueblo para que inicien la reconstrucción del templo, pero al principio ellos lo hacen con poco ánimo, razón por la que el Señor vuelve a mandarles a Ageo para que una vez más les volviera a hablar, y en este caso un mes después, en el mes de Yestiván, que es el mes de octubre para nosotros, el profeta les recuerda las promesas de Dios, las cuales ya habían sido habladas tiempo atrás por el profeta Isaías y el profeta Miqueas. Promesas acerca de la nueva Jerusalén, en la que Dios introducirá y reunirá a todos los redimidos de todas las naciones. O sea, Ageo les tiene que hablar y les tiene que motivar, haciéndoles entender que es importante la construcción del templo, porque es parte de la profecía. Ya otros profetas lo habían hablado. En otras palabras, pongan atención, pónganlo en su corazón. O sea, despierten. La construcción del templo es el tiempo, aunque ustedes digan que no, pero dice el Señor que es el tiempo. Despierten, pongan manos a la obra, vayan y suban al monte y tráiganle madera. Cuando, mis hermanos, eso es simbólicamente, cuando el profeta dice suban al monte, se refiere levanten su nivel espiritual. O sea, levántense a un nivel espiritual y traigan madera. En otras palabras, ofrézcanle a Dios, ofrézcanle su alabanza, ofrézcanle su adoración, ofrézcanle lo mejor de ustedes. Esa es la madera, porque recordemos que dice échale leña al fuego. Allá en el Antiguo Testamento también, que hay que echarle leña al fuego para que esté encendida la llama. Entonces, cuando habla de leña al fuego es algo similar cuando dice traigan la madera. Ahora, físicamente les estaba diciendo, ok, vayan al monte y pongan manos a la obra, corten la madera y tráiganla. Vea la diferencia. En aquel tiempo a Salomón le llevaron la madera. A Salomón le sobró quien cortara la madera. Y en este tiempo ahora ellos tienen que ir por la madera. O sea, físicamente les está diciendo, órale, pónganle obras, pónganle, échenle, muevan las manos y vayan y corten la madera y tráiganla y preséntenla y comiencen a construir. Pero en lo simbólico, en lo espiritual también lo podemos tomar, que les está diciendo, vayan al monte, o sea, levántense, agarren nivel espiritual, levanten su nivel espiritual y ofrézcanle madera al Señor. O sea, ofrézcanle su holocausto, ofrézcanle su alabanza, su adoración. Y ellos despiertan con las palabras que Dios habló por medio de Ageo. Ellos despiertan y empiezan a construir el templo. Y de ahí es, vea, ahí es cuando Dios no les había dicho antes. Ahí es cuando Dios les empieza a decir por medio de Ageo, yo estoy con ustedes. Desde que los saqué de Egipto, estoy con ustedes, no los he abandonado. Siempre he estado entre ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios les habló hasta ese momento? Siempre he estado entre ustedes. Porque sintieron temor por la palabra que el profeta les habló, y ese temor los llevó a arrepentirse, ese temor los llevó a alinearse, a ponerse de acuerdo con su Señor, con su Creador, y entonces Dios les pudo dar una palabra positiva, ya no negativa, ya no de destrucción, ya no de disciplina, ahora fue una palabra positiva. Yo estoy con ustedes, tomen ánimo, hagan la obra, reconstruyan, porque yo estoy con ustedes. Desde que los saqué de Egipto, hablando de sus padres, hablando de los antiguos o los antepasados, desde que los saqué de Egipto, siempre he estado entre ustedes. En otras palabras, cumpliendo mi promesa. Y mis hermanos, mis amigos, por eso es que yo digo, vea, nuestras iglesias hoy día, si se preocuparan más por orar y ayunar, así como Salomón, que le entregó 1000 holocaustos al Señor, que subió
a orar a su tapanco o a su estrado que tenía, que había hecho de bronce, que subió a orar allí y levantó sus manos al cielo y cayó de rodillas y le dijo al Señor: es tu pueblo, son tuyos, pero es numeroso, yo no puedo con ellos, dame sabiduría, dame conocimiento y te pido por favor que me ayudes a cómo dirigirlos, a cómo conducirlos. Si hoy día los dirigentes, en lugar de andar pensando en tantas cosas y viajando por todo el mundo, buscando sabiduría de los hombres, buscando conocimiento de los hombres, que porque a Julano le funciona, que porque a Sutano le funciona, no, que caigas ahí en tu misma iglesia, ahí de rodillas, y que motives a toda la iglesia a hacer lo mismo, pidiéndole a Dios que haya derramamientos del Espíritu para que ordenen tu iglesia, para que reestructuren tu iglesia, que haya derramamientos poderosos del Espíritu, que los toque a todos, que los invada a todos, que los llene a todos, que los bautice a todos. Mi hermano, mi amigo, te vas a sorprender. Tu iglesia va a ser diferente desde ese momento, porque no puedes caminar con una iglesia que no es espiritual. No puedes llegar a la meta, no puedes lograr tus cometidos si la mayoría de tu iglesia, los que están ahí, no son espirituales. Entonces no estás realmente cumpliendo con el propósito de Dios, porque la voluntad de Dios es llevárselos a todos al cielo, al reino de los cielos. Ahora, va a haber algunos, porque también es cierto y no puedo ser antibíblico, va a haber algunos que no se va a lograr. ¿Por qué? Porque también la cizaña tiene que estar en medio del trigo, y porque no es de todos la salvación. Pero tú no te tienes que preocupar por eso. Tú tienes más bien que pensar: Señor, que cada uno de los que esté aquí en la iglesia reciba el Espíritu Santo. Señor, que cada uno de los que está en esta iglesia sea lleno del Espíritu Santo, para que cuando llegue ese momento, entonces ya no tengas tantos dolores de cabeza, pastor, ya no tengas tantos dolores de cabeza, dirigente, sino que ahora sea el mismo Espíritu de Dios quien le ponga a cada uno de los que ya están ahí, que ya tienen el Espíritu, el hacer como el querer por su buena voluntad. ¿Por qué el Señor dijo? Porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Una iglesia más alineada a la voluntad de Dios, una iglesia más cercana a la perfección, una iglesia más llena del poder de Dios, que va a traer las almas, porque el mismo Señor Jesucristo las va a añadir. Ya no vas a tener que hacer tantos banquetes de comida, no vas a tener que hacer tantas celebraciones, no vas a tener que hacer tantos eventos, no. Simplemente preocúpate porque el poder de Dios se mueva en tu iglesia. Preocúpate porque la unción de Dios queme yugos en tu iglesia. Ese es el consejo del Ruiseñor, por palabra de Dios en esta hora. Mis hermanos, mis amigos, pues estoy terminando el mensaje. Ageo vuelve otra vez a hacerles otra pregunta, y lo hace citándoles una ley, la ley de Levíticos, que prueba o desaprueba la pureza de los hombres. Con esta pregunta, Ageo condiciona al pueblo a la obediencia. Les dice que de no ser así, entonces la reconstrucción del templo será impura y todo el esfuerzo hecho por sus manos de nada serviría, y que todo lo que intenten con sus manos no tendrá el resultado que ellos esperan. Y es como yo les vuelvo y les repito: si los propósitos, las intenciones de los dirigentes de hoy día en las iglesias no son los correctos, no son de acuerdo al corazón de Cristo, al corazón de Dios, pues entonces ahí puede haber un serio problema. Porque si no está trabajando Cristo en el corazón de la persona, si los propósitos, las intenciones, todo lo que como se está trabajando en la iglesia no son de acuerdo al corazón de Cristo, pues entonces ahí hay un problema. Ahí está obrando otro espíritu, el espíritu de error, el espíritu de Satanás, que es imitador y que trata de infiltrarse y que trata de estorbar la verdadera obra de Dios. Entonces, por eso todo ministro, todo dirigente, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, lo que sea, diácono, ministro de alabanza, lo que sea, discípula, lo que sea, recepcionista, lo que sea, hombre o mujer, lo que sea, todos debemos de asegurarnos de que lo que hacemos en nuestro ministerio
sea acorde a la palabra de Dios, en el orden como está escrito. De lo contrario, ahí hay otro espíritu obrando que no es el espíritu de Cristo, porque Dios es un Dios ordenado y Él no va a tolerar el desorden, ni tampoco va a respaldar, ni tampoco va a aprobar el desorden. Por eso, y con esto termino, si tus intereses están en el dinero, estás en serio problema, porque la raíz de todos los males es el amor. O sea, Dios está diciendo, la raíz de todos los males, de todos los males, es el amor al dinero. Y si hoy día los dirigentes están mirando la congregación y dicen, porque sí los hay, mis hermanos, créame que los hay, se los digo por el Espíritu y por conocimiento también. Si la persona, el dirigente de la iglesia, cuando ve que la iglesia está llena, dice, a ver, y a veces hasta los mandan contar, y dicen, no, pues hoy, esta semana yo creo que entró tanto, la semana pasada entró tanto. Bueno, pues, híjole, no, hoy no está muy bien, no están muy bien las entradas hoy, ¿qué estará pasando? Pues hermanos, ahí hay un problema ya. Ahí hay un problema. Porque porque tus intenciones o tus propósitos no son los correctos. No tienes que pensar en eso. Gloria a Cristo Jesús. Qué bueno que la iglesia está llena. Qué bueno, porque eso me enseña que la palabra de Dios no va a volver vacía. Que la palabra de Dios tarde que temprano va a dar frutos. Y que un día me voy a regocijar con toda esta congregación. Vamos a estar juntos en el cielo. Pero que no estés pensando en que a ver cuántos entraron ahora esta semana. Y que cuántos entraron. Y que ya estás pensando que porque quieres que el templo más grande. Que porque quieres comprar algo. O sea, no. Todo es añadidura, dice el Señor. Todo es por añadidura. Ahora, también. Ya, no quisiera hablar de esto, pero todo lo que entra a la iglesia por voluntad de Dios, tanto en diezmos y ofrendas y primicias, ofrendas de amor, voluntarias, todo lo que es, lo que viene siendo la economía o lo que viene siendo lo monetario, cada cosa tiene una instrucción de Dios, mi hermano, mi amigo, dirigente de iglesia. Cada cosa tiene una instrucción de Dios, cómo es que se debe de distribuir o cómo es que se debe de usar. Y si todo lo que entra a la iglesia, ofrendas, diezmos, primicias, todo, no, una vez que lo recibes, no vas a la Biblia para ver cómo lo debes de distribuir y lo distribuyes a tu manera, en la sabiduría de tu propia opinión, en tus propios conocimientos, si no lo distribuyes de acuerdo a la Biblia, ahí también estás en un serio problema, porque ahí hay otro espíritu que no es de Dios, porque no estás obrando de la manera correcta. Si las ofrendas son para que no haya ningún necesitado en la iglesia, y cuando vienen a pedirte una ayuda, tú les dices, no, aquí no es una casa de beneficencia, aquí no es un lugar, porque puede pasar, y mira, ¿qué terminas haciendo? Desanimando a aquella persona que era un seguidor o que era un fiel en la iglesia. Lo desanimas porque dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Yo conozco la Biblia y la Biblia dice que todo lo que entra a la iglesia es con un propósito, y el propósito según la iglesia apostólica, según la doctrina apostólica, es para que no haya ningún necesitado en medio de la iglesia. Es lo que dice el Señor a través de su palabra en el libro de los Hechos. Y si cuando llega la necesidad, ahora no estoy diciendo que también se le dé todo el tiempo a alguien que no trabaja y que también es un desobligado, no. Pero hay necesidades prioritarias, necesidades de fuerza mayor que sí se deben de atender. O necesidades prioritarias también obligatorias de parte de Dios. Por ejemplo, un ciego en una iglesia que ya no puede ver ni para trabajar y que a duras penas se puede mover, y dejarlo a su suerte, dejarlo a ver. Eso tampoco no es de sabios, ni tampoco agrada a Dios eso. O sea, si en una iglesia hay personas que están cieguitas y que ya son mayores de edad, aún mayor, o que están paralíticos en sillas de ruedas y que ya no se pueden mover, que ya no pueden valerse por sí mismos,
todo lo que entra a la iglesia, lo que entra de ofrendas, de diezmos, de primicias, todo eso, para ellos es también, porque son hijos de Dios y merecen la bendición de Dios. Necesitan la bendición de Dios. Y si tú como dirigente de iglesia, perdóname, pero te lo tengo que decir, si tú como dirigente de iglesia y si ya tienes una iglesia, vamos a decir, no pequeñita, porque a lo mejor una iglesia pequeñita pues no aplica porque no lo puedes hacer, apenas tienes para pagar la renta, ok, pero una iglesia mediana, a una iglesia grande, una iglesia, a una mega iglesia, entre más grande esté la iglesia, mayor es tu pecado con Dios, porque entre más grande esté la iglesia, más gente necesitada vas a tener ahí, y gente que Dios quiere que bendigas, gente que Dios quiere que ayudes, y si tú no la ayudas, aún viendo que semana tras semana el banco está lleno, que tienes el banco con 5 millones, 3 millones, 10 millones o cientos de miles, y Dios te tiene ahí a 3, 4, 5 paralíticos en silla de ruedas que ya no se pueden valer por sí mismos, pero que son hijos de Dios y que aman a Dios, y que tienes ahí a 5 o 7 viudas también mayores de 60 años y que ya no y que han sido siempre fieles en la iglesia y que no se pueden valer por sí mismas porque no tienen familia quien las mantenga. La iglesia, Dios demanda que sea la iglesia, con todo lo que Dios bendice, con todo lo que Dios lleva por medio de los hermanos, eso sea para ellos. No te estoy diciendo que al delincuente o al negligente, al que no quiere trabajar, no. Busca prioridades dentro de tu iglesia. Si quieres agradar más al Señor, busca prioridades dentro de tu iglesia y comienza a cumplir, comienza a bendecirles, y tú vas a ver, te lo dice el Señor, el Espíritu Santo en esta hora, tú vas a mirar cómo tu iglesia va a empezar a florecer más, tu iglesia va a empezar a fructificar más, y hasta tú te vas a sentir más contento porque vas a estar agradando a Dios. Bueno, mis hermanos, mis amigos, espero que les haya sido de bendición este mensaje. Les habló su amigo Javier Gustavo, el Ruiseñor del Evangelio. Me despido de todos ustedes, dándole las gracias por su atención, por haber estado ahí. Y bueno, espero poder haber sido útil en las manos del Señor y bendecir a alguien. El deseo de Javier Gustavo es que a través de estas redes pueda llegar a lo más posible de almas, lo más posible de personas que lo necesiten, que necesiten escuchar esto, que necesiten saber esto, para que por la gracia de Dios, si tienen que alinearse o corregirse, lo hagan, siempre buscando el beneficio para el reino de los cielos. Que la iglesia se ordene, que la iglesia se reestructure, que la iglesia se alinee, para que cuando el Señor la vea lista, entonces diga, es tiempo, vamos por mi iglesia. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús, mis hermanos, mis amigos. No me quiero despedir sin hacerle la invitación a este próximo viernes, a otro viernes de reflexión. No sé todavía cuál va a ser el mensaje. Me estaré comunicando con el Señor desde el día de mañana. Hoy lo tomo como descanso ya. Ya mañana hablaré con Él y le preguntaré cuál será el mensaje que podamos preparar para este próximo viernes. Y bueno, también quisiera despedirme haciendo una pequeñita oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio y esta oportunidad inmerecida, Señor, que nos das de hablar tu palabra. Tenemos la paz de tu Espíritu, la gracia, el favor de tu Espíritu, la unción, tu presencia gloriosa, Señor, y el conocimiento y la sabiduría, la revelación de tu Espíritu, el discernimiento de tu Espíritu, Señor. Nos has dotado, Señor, de grandes virtudes. Yo te doy gracias por eso. Gracias también por permitirme compartirlo con mis hermanos, Señor, y aún con mis amigos y mis amigas también, Padre. Te pido, Señor, que esta palabra dé frutos al 100%, que no caiga a tierra ni vuelva a ti vacía, Señor. Que toque el corazón de alguien, tanto los que solamente se congregan y que no forman parte de algún ministerio,
como los que también están al frente de ministerios dirigiendo, Señor. Que esta palabra, mi Dios, que ha sido impartida, que ha sido enviada a través de estas redes, pueda, mi Dios, ser útil en tus manos y hacer una gran obra, hacer una gran diferencia, Señor. En el nombre de Jesús, para beneficio de tu evangelio, para que tu reino, Señor, se extienda de la manera correcta, en el nombre de Jesús. Señor, por la fe quedan bendecidos los hogares en donde estuvieron atentos a tu palabra. Quedan bendecidos, Señor, sus trabajos por la fe, respuestas a sus oraciones, a sus preguntas, Señor. Por la fe también creo que tú estarás llegando ahí a la vida de cada uno de ellos con tu Espíritu Santo para contestar preguntas, para sanar, para fortalecer y para reestructurar iglesias, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos y te damos gracias. Amén. Bueno, pues bueno, ahora sí, gracias por su atención, por haber estado ahí. Y brother Carlos Medina, siempre es un privilegio contar con su presencia. Gracias por haber estado ahí. Lo seguimos invitando a cada emisión. Mi hermana Alondra Costa, gracias, hermana. Realmente es un privilegio también contar con su presencia ahí presente, siempre atenta a escuchar la palabra del Señor. Gracias, hermana. Mi hermano Alex Carcoa también, brother, qué bien que nos has acompañado una vez más. Espero que Dios haya tenido una palabra de bendición para tu vida, en el nombre de Jesús. Y las puertas están aquí abiertas, mi brother, para este programa, para cada vez que nos quieras acompañar. Los lunes a las 7:30, 7:40. Y los viernes a las 8:45. Quisiera empezar más temprano, pero pues es la hora que regreso de la iglesia. A lo mejor en un tiempo futuro tendré que cambiar de día, porque parece ser que aquí en la casa quieren también hacer algo. También mis hermanos pues también son de otra iglesia, se congregan también son hermanos en Cristo y tienen planeado hacer alguna reunión también ellos aquí. Y no sé, a lo mejor probablemente ya si eso llega a suceder y pues probablemente moveríamos el día, tal vez, no sé, tal vez el jueves. Ya veremos cómo el Señor nos guía y cómo el Señor permite las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Lindsay Marketing y los que estén por acá en Instagram también, gracias por estar ahí apoyando este ministerio. Y realmente también es un privilegio que personas por diferentes plataformas nos acompañen. Y bueno, gracias a Jesús. Ya estaré avisándoles cuál va a ser el próximo mensaje del próximo viernes, y también pues en el transcurso de la semana les diré también cuál es el personaje número 25. Ya estamos casi terminando. Probablemente cuando termine la serie vamos a hacer cambios, pero bueno, esperemos en nuestro Dios a ver cómo nos guía y a ver cómo nos permite hacer las cosas. Ahora sí me despido de ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Adiós.